Buenos días, chicos. Vamos a empezar hoy con el tratamiento de la bolilla 7 del programa, que habla sobre la acción. Primero nos vamos a situar dentro de la teoría del delito. Hay que decir que depende de las distintas concepciones y conceptos que tengamos sobre el delito, vamos a ver los elementos que la componen. Como el libro de Núñez, esto es nuestro libro de cabecera, junto con el libro del doctor Villada, vamos a tomar el concepto que nos da Núñez. Núñez nos dice que el delito es el hecho típico, antijurídico, culpable y punible, ¿sí? Todos estos elementos se deben reunir y deben configurarse para que pueda existir el delito y en el momento que existe el delito, que se dé su consecuencia, la cual es la pena. Bien, acá dijimos que Núñez primero habla de hecho. Muchos autores dicen de acción, la acción típica, antijurídica y culpable. En cambio, Núñez habla de hecho. ¿Por qué hace esto? Porque es la acción en sentido amplio, ¿sí? El hecho es la acción en sentido amplio. ¿Qué hace esto? Incluir tanto una actividad como una inactividad. Cuando veamos las formas que puede revestir la acción, vamos a ver que una persona puede realizarlo tanto haciendo algo u omitiendo hacer algo. En este sentido, es el primer elemento que se nos presenta dentro de la teoría jurídica del delito, ¿sí? Y esta acción debe vulnerar un bien jurídico protegido. Todos los delitos protegen un bien jurídico. No hay delito que no proteja un bien jurídico. Eso es lo que le da sustento a la sanción. Por ejemplo, nosotros sabemos que el Código Penal está dividido en tres libros, ¿sí? En dos, perdón. La parte general y la parte especial. Dentro de la parte especial, nosotros tenemos cada uno de los delitos que componen nuestro sistema penal. El artículo 79, que es donde empieza la parte especial del Código, establece el delito de homicidio. ¿Sí? Dice: el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión o de reclusión. ¿Qué protege el delito de homicidio? La vida, ¿sí? La vida está primera, porque sin la vida no podemos proteger el resto de los delitos. No podríamos proteger nuestro patrimonio, nuestra libertad sexual, un régimen constitucional, por ejemplo. Bien, entonces, esto lo vamos a vincular a la acción que la persona tiene que realizar, una modificación en el mundo exterior que pueda vulnerar este bien jurídico. Esto sí o sí hay que vincularlo cuando ustedes vean, hayan estudiado o le estén dando la bolilla 4, que es fundamental, ¿sí? Para esta materia, para el derecho penal, el tema de las garantías constitucionales. Una de las más importantes es el principio de legalidad y el principio de reserva, ¿sí? Estas están reguladas en el artículo 18 y en el artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice el artículo 19 que habla del principio de reserva? Los vamos a leer porque se vincula con este tema de la acción. Dice: principio de reserva: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden público y la moral pública, ni perjudiquen un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que nosotros no exterioricemos está exenta de la autoridad de los magistrados y, depende de la religión que tenga cada uno o lo que fuere, van a tener un contenido moral o religioso. Pero no puede venir un juez a penarte o a abrirte un proceso penal por algo que vos hayas pensado, pero no que no hayas exteriorizado y violado un bien jurídico o haberlo puesto en peligro. Siguiendo el programa, vamos a hablar del agente del hecho. ¿Qué es esto? Es quién puede realizar este hecho. Vamos a ver que no cualquiera puede realizar este hecho que nos permita ir entrando en la teoría jurídica del delito. El hecho solo puede ser realizado por personas, ¿sí? Por personas físicas, vivas. Entonces, tengan en claro eso, personas físicas vivas. Ahora vamos a ver quiénes no son agentes de hecho y por qué. Primero, las personas jurídicas que hayan existido como tales, pero hoy en día no estén. ¿Qué son estos? Los muertos, ¿sí? En el derecho antiguo se penaba a los muertos por los hechos cometidos en vida, ¿sí? Hoy eso es imposible. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el derecho penal
Es un derecho personalísimo, ¿sí? Tanto el derecho penal como la imposición de una pena. Entonces, si la persona muere, no se puede cumplir esta función del derecho penal y los fines de la pena. Sin embargo, existía un proyecto de Tejedor de penar al suicida, ¿sí? El suicidio nosotros sabemos que atenta contra la vida, pero esto está en manos de la persona que muere. Entonces no podemos penar al muerto porque ya está muerto, ¿sí? ¿Qué se hacía? Se privaba de los derechos civiles a ese muerto y de las últimas disposiciones que haya realizado en vida. Hoy en día no, ¿sí? Un muerto bajo ningún concepto puede ser sujeto, un agente de la acción o del hecho penal. Segundo, personas jurídicas, ¿sí? Ustedes cuando estudiaron civil parte general vimos que hay dos tipos de personas, las físicas y las jurídicas o las personas de existencia ideal. Las personas de existencia ideal no responden, ¿sí? Penalmente, pero si se usa la persona jurídica para realizar un ilícito, sí responden las personas físicas que estén detrás de esta persona jurídica. Por ejemplo, yo pongo, este es un caso que existe en Salta, ¿sí? De una sanguchería que vendía droga, ¿sí? La droga está penada por la ley 23737, que es la ley de estupefacientes. ¿Qué hacían? Todo el mundo sabía que era, que era una pantalla, esta sanguchería, y llamaban al delivery, le mandaban un sándwich y adentro les ponían la droga, ¿sí? Esta sanguchería estaba inscripta, estaba en regla, ¿sí? Probablemente pudo haber sido una sociedad de varias personas, en la cual quizá una de las personas no tenía noción de este objeto ilícito de la persona jurídica, ¿sí? Pero una vez que se lleva a cabo la investigación, alguien sí o sí debe responder, ¿sí? ¿Quiénes responden? Las personas físicas que estén sabiendo la actividad ilícita que se hace dentro de esta persona jurídica con la actividad que desempeña esta persona jurídica, en este caso es dentro del rubro gastronómico. Por otro lado, tenemos los animales y las cosas inanimadas, ¿sí? Esto lo vamos a vincular también con el derecho civil. Primero vamos a ver el tema de los animales. No sé si ustedes recuerdan, hubo un caso hace unos años de una persona que tenía un pitbull y lo tenía atado en una cadena, se rompió la cadena y fue y mató al vecino 2 años de al lado de la casa, ¿sí? Salía la gente, opiniones de la prensa, que métalo preso al dueño del perro. Esto es imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque repetimos, los únicos sujetos que pueden realizar un hecho son las personas físicas vivas. Ahora, yo tengo un perro, yo soy el dueño del pitbull, que se escapó, que mató al menor. ¿Tengo alguna responsabilidad? Sí. No penal, bajo ningún concepto voy a ir preso por el delito de homicidio o de lesiones en el caso de que solo lo hubiera lesionado. Pero voy a tener una responsabilidad civil. La responsabilidad civil son indemnizar, ¿sí? Es una compensación económica por el daño que yo causé. ¿Por qué? Porque yo hacia el animal tengo una responsabilidad objetiva. Ustedes lo van a ver este año en obligaciones al tema de la responsabilidad objetiva. ¿Qué es la responsabilidad objetiva? Yo no quiero ocasionar el daño, pero yo respondo por ejemplo, el hecho de mis dependientes, por un animal, por cosas que estén sujetas a caer, ¿sí? Entonces, en el caso de que se suscite un hecho de estas características, la víctima tiene solamente el derecho de exigir un resarcimiento económico por el daño causado, pero de ninguna manera hay responsabilidad penal. Lo mismo sucede con las cosas inanimadas. Ustedes pensarán, pero ¿qué delito puede suceder con una cosa inanimada? Vamos a ver un ejemplo. Yo vivo en departamento, ¿sí? Vivo en un departamento en el 5.º piso. Y me encantan las plantas, entonces tengo mi balcón lleno de macetas. Y las pongo sobre el balcón, ¿sí? ¿Qué pasa? Viene un viento huracanado, tira la maceta. En el mejor de los casos no va a haber nadie abajo. Pero si justo pasa una persona y esa maceta le rompe la cabeza y lo mata, ¿sí? Ese es el caso del objeto inanimado, ¿sí? Es lo mismo que el perro. Yo tengo una responsabilidad objetiva, ¿sí? Pero en el orden civil. Distinto es que si yo me paro y tiro la maceta. Ahí obviamente hay un claro, por lo menos una tentativa de homicidio, porque yo sé que con mi accionar puedo causar mínimo lesiones gravísimas sobre la persona. Bien, esto también, otros casos de objetos que pueden caer son la mampostería,
¿sí? Un montón de veces vieron en las noticias que se caen los balcones, ¿sí? Bueno, el dueño de la casa obviamente que no tiene intenciones de matar a nadie, pero responde solamente en el orden civil. Voy a decir una cosa a los animales que me olvidé, que es distinto el caso de que yo use un animal para cometer el hecho, ¿sí? Aunque el resultado sea el mismo. Por ejemplo, yo a este niño no lo soportaba porque lloraba mucho y dije, lo voy a matar, voy a hacer que el perro lo coma, ¿sí? Y si yo asuso al perro y le digo muerda, muerda, ataque, ¿sí? Y el perro está entrenado y el perro lo hace, el perro actúa como un objeto mío. Y ahí obviamente que yo tengo responsabilidad penal, es como si yo le hubiera pegado un tiro a la víctima, ¿sí? Si yo mediante mi accionar hago que el perro ataque, es otra circunstancia, ¿sí? En la que sí hay acción, porque la ley considera que yo realicé el hecho valiéndome de un animal. Bien, tengan bien en claro quién es el único sujeto que puede realizar el hecho o la acción según la definición de delito que ustedes tengan. Bueno, ahora vamos a ver las formas de la acción, ¿sí? La acción puede dar, o del hecho, mejor dicho. El hecho puede ser cumplirse de un modo comisivo, omisivo o de comisión por omisión. El más común es la comisión, es decir, la persona hace algo que la ley le dice que no haga. Volviendo al artículo 79, nos dice, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. ¿Qué busca la ley mediante este artículo? Que vos no mates, ¿sí? Entonces, si vos realizás una conducta positiva contrariando la norma, estás realizándolo de un método comisivo. Como puede ser el caso que te envenene, que te pegue un tiro, ¿sí? Que te atropelle con el auto a propósito, ¿sí? Bien, esto es un caso de comisión que en general es lo más común. Vamos a la omisión, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la persona acá? No hacer nada, ¿sí? La ley me dice que yo haga algo y yo no hago, me abstengo, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo típico? El caso de omisión de auxilio, ¿sí? Cuando la persona está en una situación de riesgo, yo tengo la obligación, porque la ley me lo manda, de hacer algo, de prestarle auxilio. Si yo no lo hago, incurro en este delito de omisión. Y por último, tenemos el delito de comisión por omisión. ¿Qué pasa? En esto vamos a ver bien los ejemplos y quiero que se los acuerden porque estos son los ejemplos que les tomamos en los finales, sobre todo en los finales, para ver si entendieron el concepto de comisión por omisión. Eso se trata de un delito de comisión, ¿sí? Que la persona lo realiza mediante una omisión. Vamos a ver un ejemplo porque si no, no se entiende. Yo tuve un hijo, ¿sí? Y por lo que fuere, por mi estado puerperal o lo que fuere, yo no lo quiero a ese niño. Porque llora mucho, porque no sé, lo que fuere. Lo quiero matar. Yo soy madre soltera, ¿sí? Vivo sola. Entonces, ¿qué digo? Lo voy a matar. ¿Cuántas formas de matar a una persona tenemos? Miles. Lo puedo ahorcar, lo puedo envenenar, lo puedo acuchillar, ¿sí? Pero yo dije, no quiero que sea tan drástico. Yo directamente voy a matarlo, ¿sí? La conducta es positiva, yo lo mato, pero omitiendo hacer algo. ¿Y qué puedo omitir yo? Darle la leche, ¿sí? Sabemos que un niño no puede hacerse la leche solo, ¿sí? Necesita sí o sí para subsistir que alguien le dé estos cuidados mínimos indispensables. Entonces, ¿yo qué hago? Durante 3 días no le doy la leche, el niño probablemente muera deshidratado, no sé el plazo, la verdad no tengo idea, pero en 2 o 3 días el niño muere porque yo dejé de hacer algo, ¿sí? En estos delitos de comisión por omisión, siempre el autor se encuentra en una posición de garante. Esta posición de garante la podemos encontrar por la ley o, por ejemplo, por un contrato, una relación cuasi contractual. Este caso que les di es una obligación de garante establecida por la ley. ¿Dónde se establece que yo debo cuidar al niño? En el Código Civil, ¿sí? En la responsabilidad parental, lo que antes se llamaba la patria potestad, hoy es la responsabilidad parental y yo me debo hacer cargo de ese niño. ¿Por qué? Porque tengo una obligación legal. Vamos a un caso contractual, ¿sí? Porque estos son los 2 ejemplos que les pedimos, así que por favor, acuérdenselo. El otro caso es el guía de montaña. ¿Vieron que estaba de moda ahora ir de trekking, el running, todo eso? Bien. Yo quiero subir un cerro. Yo soy una persona muy desorientada. Y en general, los cerros son engañosos,
¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos senderos y te puedes perder automáticamente en 2 segundos. Entonces, ¿qué hace uno? Contrata un guía de montaña, ¿sí? El guía de montaña es experto en esa materia, ¿sí? Tiene que asegurar que yo suba y que yo baje el cerro, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Si el guía de montaña en la punta del cerro se hartó y no quiere escuchar a más nadie porque caminan lento, porque no las aguanta a las personas que llevó y se baja solo, y esas personas se desorientan al bajar y mueren congeladas, mueren deshidratadas, se lesionan, se pueden tropezar y caer al vacío en un cerro, ¿sí? Todas las desgracias que se susciten a partir de que el guía de montaña abandonó al grupo es una responsabilidad penal del guía de montaña. ¿Por qué? Porque él omitió su deber de hacerlos subir y hacerlos bajar por una obligación previamente contraída en el marco de una relación contractual o cuasi contractual. Bien, esos son los 2 ejemplos que tenemos de omisión impropia. Otro ejemplo que les podría dar, el caso de la enfermera, ¿sí? Yo le pago a una enfermera para que cuide a un familiar durante 3 días, ¿sí? Esa enfermera no le da ningún tipo de cuidado, este familiar no puede moverse, por ejemplo, y por estas faltas de cuidado la persona muere. Es otro ejemplo, pero con el guía de montaña y el de la madre con el niño está más que bien para darlo dentro del marco de un examen final. Vamos a hablar ahora de los elementos de la acción. Los elementos de la acción son la voluntad, el comportamiento y el resultado. Son 3. Se dan en un orden temporal. Primero tengo la voluntad, luego tengo el comportamiento y por último, por una relación de causalidad, se da el resultado. Bien, la voluntad del autor, ¿sí? La voluntad del autor es un elemento interno, ¿sí? ¿Dónde tenemos nosotros la voluntad de realizar algo? En la cabeza, ¿sí? Es en la psiquis. Primero lo pensamos y después lo llevamos a cabo. Bien, dijimos que es el querer interno, ¿sí? Pero ¿qué querer interno? De querer realizar el hecho, no de querer el resultado, ¿sí? Yo debo querer realizar el hecho que estoy haciendo. ¿Dónde analizamos si yo quise el resultado? En la culpabilidad, ¿sí? En el único elemento subjetivo que tenemos dentro de la definición de delito. Bien, lo importante acá es saber cuándo no hay acción porque falta esta voluntad del autor. Vamos a ver punto por punto, se los acuerdan porque esto también es una pregunta de examen y vamos a verlos, vamos a empezar con el primero, ¿sí? Los primeros son los movimientos reflejos. ¿Qué son los movimientos reflejos? Son actos incontrolables que hacemos las personas, ¿sí? Por supuesto, no todos tenemos los mismos movimientos reflejos, ¿sí? Estos actos reflejos se producen sin intervención de los centros psíquicos, ¿sí? No es el cerebro al que manda a realizar este acto reflejo, sino que el cuerpo solo los hace. ¿Cuáles son? Estornudos, desmayos, epilepsia. Ahora se pondrán a pensar, ¿pero qué delito puedo realizar yo mediante un desmayo? Vamos a ver, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Yo me voy a un museo y veo que hay bien, en los museos siempre hay jarrones, ¿sí? Jarrones antiguos, obviamente todos no tienen ni precio. Bien, estoy viendo un jarrón con muchos dibujos, me acerco para ver el jarrón más de cerca porque quiero ver, a ver de qué época es, porque sé mucho de arte, por lo que fuera. Siento que me baja la presión, me caigo. ¿Y a dónde me caigo? Arriba del jarrón. Resulta que al lado de ese jarrón había otro jarrón. Entonces de repente estoy tirada en el piso y rompí 2 jarrones de la época de Luis XV que no tienen valor económico porque sino un valor cultural gigantesco, ¿sí? ¿Qué hacemos ahí? ¿Hay responsabilidad penal o no? No. ¿Por qué? Porque yo no quise romper el jarrón, ¿sí? Mi cuerpo se desvaneció, no lo pude controlar. Entonces, después veremos si en el orden civil se puede hacer algún tipo de reclamo, pero en el orden penal no. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado que tenemos? Jarrón roto. Esto sería, por ejemplo, un delito de daño. Distinto es el caso que yo me pare y empuje el jarrón, ¿sí? Acá sí hay acción. ¿Por qué? Porque yo ese movimiento lo hice voluntariamente. Y acá, obviamente, que sí se configura el delito de daño. Lo mismo sucedería con el ataque de epilepsia, ¿sí? Me agarra el ataque de epilepsia, ¿qué le pasa a la gente? Se cae al piso, ¿sí? Empiezan a temblar.
¿Qué suele hacer la gente de comedida para ayudar? Le mete los dedos en la boca para volverle la lengua. ¿Qué pasa? Un montón de veces les corta los dedos. ¿Por qué? Porque tanta fuerza que tiene en la mandíbula la persona le corta los dedos al que lo intenta ayudar. ¿Qué delito sería si yo le corto los dedos a alguien? Lesiones, ya veremos si son leves o graves, ¿sí? En este caso no, porque yo no pude controlar este movimiento. Entonces estos son delitos que se pueden dar dentro del tema de los movimientos reflejos. Distingamos los movimientos reflejos de los actos automáticos. En los actos automáticos sí hay acción. ¿Cuál es un acto automático? Los que yo realizo por distracción, ¿sí? Porque siempre los hago, pero con la mala suerte de que un día ese acto automático ocasiona un delito. El típico ejemplo del acto automático es de los fumadores, ¿sí? ¿Qué hacen los fumadores? Fuman, cuando les queda la colilla del cigarrillo, los tiran en el piso y, no sé, depende del caso, lo pisan o no lo pisan, ¿sí? ¿Cuántos fumadores ocasionaron incendios? Probablemente las estadísticas sean muy menores, pero resulta que un día yo iba en el auto, por ejemplo, y termino la colilla del cigarrillo, lo tiro por la ventanilla, ¿sí? Con la mala suerte de que había un montón de hojas secas, porque era otoño, se prenden fuego las hojas secas y de repente prendí fuego en la mitad de la ciudad. En este caso sí hay acción. Lo que no va a haber, que se va a desplazar el análisis para una instancia posterior, es culpabilidad, ¿sí? Pero yo debí extremar las medidas para no realizar ese acto que es riesgoso. Entonces, en este caso sí hay acción. En el caso anterior no hay acción. Vamos al segundo caso en el que tampoco hay voluntad del autor. Los movimientos fisiológicos. ¿Cuáles son los movimientos fisiológicos? Los que realizamos todos los seres humanos y no podemos dejar de hacerlos. Por ejemplo, la respiración, los movimientos de tórax cuando respiramos. Este movimiento sí o sí lo hacemos. Si lo dejamos de hacer nos morimos ahogados. Entonces el derecho no puede exigirnos que no realicemos estos movimientos. Después tenemos la fuerza física irresistible. Esto es lo que denominamos la vis absoluta. ¿Qué es la fuerza física irresistible? Yo uso a otra persona para cometer el delito. Vamos a ver un ejemplo. Yo quiero romper una vidriera. ¿Cuántas formas de romper una vidriera tengo y ocasionar el delito de daño? Miles, las que se les ocurra. Tiro una piedra, le pego un martillazo, lo que fuera. ¿Y yo qué quiero hacer? Romper la vidriera, pero voy a aprovechar cuando pase una persona cerca de esta vidriera, la alzo y la tiro contra la vidriera para romperla, ¿sí? ¿Quién físicamente rompe la vidriera? Una persona. Esa persona no puede ser responsable, ¿sí? Porque no tuvo voluntad. Fue utilizada por otra, que es el verdadero autor del hecho, como un objeto. Distingan esto de la vis moral, ¿sí? La vis moral la estudiamos al estudiar la bolilla de la culpabilidad. ¿Qué es la vis moral? La amenaza, ¿sí? En la amenaza, o la coacción, yo le pido a alguien que realice algo que él no quiere realizar, pero bajo una amenaza. Le digo, firma este cheque, porque si no, firma este pagaré, porque si no, mato a tu familia, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la persona? ¿Tiene voluntad o no? Sí, porque efectivamente firma. Lo que pasa es que esa voluntad está viciada, ¿sí? Entonces no va a tener culpabilidad la persona que firmó un documento en ese estado de amenaza. Por favor, eso sépalo bien, la vis moral y la vis absoluta. Si les toca esta bolilla, le vamos a preguntar la diferencia. Si les toca las bolillas de culpabilidad, también les vamos a preguntar las diferencias. Entonces, vis moral excluye la culpabilidad y la vis absoluta excluye la acción. Tienen el mismo resultado que al excluir un elemento del delito, excluyen la posibilidad de que exista delito, pero dentro de distintos elementos del delito. Por último, tenemos los estados fisiológicos, ¿sí? Los estados fisiológicos son, por ejemplo, la fiebre, el sonambulismo, el hipnotismo. Acá vamos a ver qué tipo de delitos podemos ocasionar mediante estos estados fisiológicos. Yo tengo fiebre, ¿sí? A alguien, Dios no quiera, le agarre el coronavirus, ¿sí? Tiene fiebre de 40 grados. ¿Qué hacemos? Muchas veces, no siempre, en un estado febril, deliramos. Entonces puede venir alguien a cuidarnos y nosotros de repente lo insultamos, ¿sí? O le decimos que es un ladrón, que lo que fuere. ¿Qué delitos serían esos? Un insulto es una injuria y decirle a una persona, imputarle falsamente un delito, es una calumnia.
Si yo estuviera sin la fiebre, ese se configuraría un delito de calumnias o de injurias. Pero en este caso yo no tengo noción de lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque estoy en un estado febril y estoy delirando. Entonces en ese caso se podría dar este tipo de situaciones. Las otras es el sonambulismo. Hubieron ocasiones en que la persona comete delito en estado de sonambulismo. No sé si alguno de ustedes es sonámbulo. Yo, por ejemplo, soy sonámbula y me paro, hablo, lo que fuere. Hasta ahora no cometí ningún delito en estado de sonambulismo, ¿sí? Entonces, ¿qué puede suceder? Que yo en este estado de sonambulismo, en el que no me acuerdo ni qué hice, porque a veces me dicen hiciste tal cosa y yo no me acuerdo, porque no estamos con todas nuestras facultades mentales normales, ¿sí? Yo puedo llegar a cometer un delito en estado de sonambulismo y así poder solicitar a la defensa que plantee esta situación de falta de acción. Igualmente, lo veo complicado en la faz práctica decir que maté a alguien en estado de sonambulismo, pero bueno, eso ya es una cuestión procesal y de prueba, ¿sí? Pero dentro de esta fase teórica, esto es lo que sucede con el sonambulismo, lo mismo con el hipnotismo, ¿bien? Estos son las únicas excepciones de falta de acción. Movimientos reflejos, estados fisiológicos, violencia física irresistible y estados fisiológicos. Una vez que tenemos este requisito de la voluntad, porque no hay ninguna causal de estas que excluya esa voluntad, vamos a pasar a la segunda fase, que es el comportamiento. Esto lo volvemos a vincular con el principio de reserva, que dijimos que la persona tiene que realizar un acto externo para que el derecho pueda regular o reprocharle alguna conducta. La persona lo que pensó lo tiene que hacer en el mundo exterior, ¿sí? Yo pienso romper una vidriera con un piedrazo, ¿sí? Lo pienso, entonces voy, busco la piedra, tiro la piedra, rompo la vidriera, ¿sí? Ese comportamiento sí o sí tiene que existir. Si no existe, estamos dentro de lo que decimos del principio de reserva. Y ese comportamiento puede ser de la forma comisiva, omisiva o de comisión por omisión. Bueno, yo tengo la voluntad, realizo el comportamiento. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que se causa un resultado. Ese resultado tiene que violar el bien jurídico protegido, porque si es un resultado que no le importa al derecho, de ninguna manera le podemos aplicar una sanción, ¿sí? Este resultado viola un bien jurídico protegido, causándole a este un daño o una puesta en peligro. Un daño puede ser físico o psíquico, ¿sí? Y la puesta en peligro quiere decir que no sufre efectivamente un daño, pero se pone en peligro la subsistencia de ese bien jurídico protegido. ¿Cuál es un ejemplo de delito de peligro? El delito de incendio, ¿sí? El delito de incendio, la aportación de armas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cualquier momento se puede ocasionar un daño por el comportamiento que tuvo la persona. Entonces acá siempre tengamos en cuenta que hace referencia a la ofensa del bien jurídico protegido. Esto que les di es la primera parte de la unidad, ¿sí? La unidad sigue hablando de la naturaleza jurídica de la acción y de la relación de causalidad entre las condiciones y el resultado de daño que causaría esta acción que realice la persona. Estos dos últimos temas, yo preferí darles lo más complejo, que es lo que ya les di. Estos dos últimos temas los van a estudiar de Núñez complementando con el doctor Villada, ¿sí? Está súper claro. La naturaleza jurídica tenemos distintas teorías, que tenemos la causalista, la finalista y la social. Nosotros adherimos, cuando ustedes a medida que vayan leyendo, que se adhiere a la concepción causalista de la acción, ¿sí? Con algunas excepciones por la finalista. Y después también vea las teorías de la relación de causalidad, que son varias teorías, y traten de buscar, de leerlos con ejemplos, a los fines de que ustedes entiendan dentro de estas teorías por qué solamente sirve la teoría de la acción, la teoría de la causa típica, ¿sí? Y todo el resto de las teorías de la causa adecuada, de la teoría de la condición sine qua non, de la causa eficiente, de la causa próxima, no tienen validez dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Cualquier duda nos las hacen llegar, les explicamos, si necesitan ejemplos, les mandamos, ¿sí? Aprovechen
esta posibilidad que se les da en todas las materias, por supuesto, de preguntar, porque si las dudas se las tienen que sacar ahora y no en el final, ¿sí? Porque en el final se les va a complicar. Así que bueno, terminamos con esta bolilla y cualquier duda me la hacen llegar y se las respondo.